porque soy buena para seguirle la línea a lo que ya vaya. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, vamos a... Bueno, el tema que estamos tratando el día de hoy es un tema, mira, es un tema relativo a las técnicas de sanación. Yo les comentaba en un principio que esto de alguna manera para mí fue un hallazgo, que no es algo que yo haya aprendido de algo o de alguien, sino que yo lo aprendí a través de la experiencia, sí, totalmente de la experiencia, ¿no? Obviamente, pues yo había estudiado algunas cosas y demás, pero fue el hallazgo el que me hizo empezar a investigar, a buscar más información acerca de este tipo de cosas. Entonces, como yo ya les había comentado, en este momento nosotros no esperamos sustituir ningún tipo de medicamento, ningún tipo de medicina. Lo único que queremos es que se conozca este tipo de fenómenos y que las personas se puedan abrir a ello. Entonces, uno de los conceptos muy importantes que existe dentro de este tipo de sanación es la latiz. La latiz enrejado celosía, dice Jacobo Greenberg, que debe de poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Entonces, esto significa que no importa en el lugar donde estemos, el espacio que nos rodea, contiene toda la información del universo, puesto que vivimos dentro de la latiz, que es una estructura espaciotemporal que nos mantiene unidos en un todo y podemos usar dicha información en formas diversas. Teóricamente, nosotros podemos hacer contacto con una persona que incluso esté del otro lado del universo, eso dice la física cuántica. Obviamente yo no conozco a nadie que esté del otro lado del universo, pero sí he podido trabajar con personas que están en otro país. O sea, sí tengo algunas personas, he trabajado con algunas personas con algunas personas que están en otros países, en otros lados o en otras entidades en el mismo México. Y hemos tenido resultados interesantes, muy, muy, muy favorables en muchos de ellos. Entonces, por eso es que yo me he dado cuenta que esto funciona y lo quiero dar a conocer. La gente lo puede usar o no lo puede usar. Si tenemos apertura, podemos empezar a practicar, podemos empezar a investigar un poco más que esto, porque para mí es como si existiera un mundo así, el que veo todos los días, pero hay un mundo detrás de ese mundo que es lo que me llama mucho la atención, porque, como les decía, desde un principio, para mí fue como completamente sorprendente cada una de las experiencias que fui viviendo, pero entre más me acercaba a este tipo de conocimiento, empecé yo a querer saber más, a poder hacer más cosas dentro del mismo campo de la sanación. Entonces, Jacobo Greenberg refiere que la modificación de cualquier porción de la latiz afecta y se representa en todos y cada uno de sus puntos. Entonces, obviamente, si yo modifico algo de alguien en un punto o en un lugar, estoy afectando los puntos de esa persona en otro lugar. En este sentido, la distancia es relativa debido a lo que se llama entrelazamiento cuántico. Y pues yo me he dado cuenta de que podemos aplicar el principio de como es arriba es abajo, en el sentido de que todo lo que existe en este mundo, por ejemplo, si yo necesito hielo para hacer una sanación, o sea, necesito agua, todo está al alcance en este mundo virtual. Sin embargo, la lógica es distinta. O sea, yo les comentaba la vez pasada que yo tenía una clienta que tenía la boca chueca, que se le ha ido chueca,
y entonces la metía yo en agua. Y la verdad es que sí sufría yo porque sí pensé que si yo ponía a una persona en agua se podía ahogar. Ustedes podrán decir, ay, ¿cómo creen, no? Pero cuando yo veo los resultados de un tipo de sanación como esta, obviamente me abro a cualquier posibilidad, porque si yo estoy haciendo una sanación y, digamos, trabajo para limpiar el estómago de una persona y la persona tiene diarrea, obviamente que estoy afectando o estoy modificando el organismo de esa persona, entonces pareciera como anormal, sin embargo, pudiera, o al menos yo así lo pensé, que si tenía yo una persona en agua podría ahogarse. Les comentaba yo, bueno, cómo finalmente viví esa experiencia, pero lo que me quedó claro que es una lógica que no es la misma de este mundo. Podemos usar agua, podemos usar hielo, podemos usar un bisturí, podemos usar muchas cosas, pero porque existen en este mundo, existen en el mundo virtual, pero es distinto. Finalmente es distinto los resultados que vamos a ir obteniendo. Entonces yo les vuelvo a repetir, es más lo que desconocemos, es más nuestra ignorancia que la posibilidad de explicar o todo lo que nos queda por conocer, ¿no? Esto, pues yo les comentaba, a mí me pareció fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ventajas en el hecho de trabajar a distancia y en el hecho de este tipo de sanación cuántica. Porque una de las primeras cuestiones, pues es precisamente es el hecho de poder trabajar a distancia, es decir, no necesitamos tener presente físicamente a la persona con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque la energía no necesita de un medio físico para viajar. En la actualidad se sabe que mientras menos masa tenga un conductor, este lleva más información, como es el caso de la fibra óptica. Imagínense la energía que lleva el pensamiento, la energía que se puede, la cantidad de energía que se puede conducir a través de un pensamiento es incalculable debido a que no necesita ningún tipo de conductor material. Entonces, por ejemplo, y lo digo como una de las ventajas más grandes que he tenido, hay una persona de mi familia que está fuera del país y se siente mal, me llama y yo la puedo ayudar. O están en este mismo país, pero están en otra entidad y yo las puedo ayudar. Esa es una gran ventaja. No requieres de algo material de la persona que sanarás, ni una foto o un objeto. Yo he visto en algunos casos que hay gente que pone las fotos y empieza a hacer cosas sobre la foto. Yo no necesito ir a sacar una foto ni nada, simplemente cierro mis ojos, visualizo a la persona y puedo hacer contacto con ella. Y cuando yo llego a solicitar una foto y el nombre es solo para poder visualizar a la persona y no confundirla con otra. Pero no se trabaja sobre la foto, jamás trabajamos sobre una foto ni nada por el estilo. Yo pido el nombre de la persona para garantizar que la energía vaya directa a la persona con la que yo quiero trabajar. Por otro lado, la persona a sanar puede estar realizando cualquier actividad, basta con visualizarla dormida. Esta fue una experiencia muy interesante para mí porque yo, por ejemplo, yo decía, bueno, o sea, me hacía miles de preguntas y me las sigo haciendo, pero en ese momento eran más porque estaba yo iniciando este tipo de procesos. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué va a sentir la persona o qué va a pasar y demás? Algunas personas sí me refieren, por ejemplo, que sienten que entra la energía, otras me refieren, sentí que me tocaste aquí, sienten cosas. Hay personas que me dicen, no, simplemente me quedé dormida, gente que se queda dormida. Y en uno de los procesos de sanación, para yo poderme concentrar en la persona, yo empecé a platicar con ella, ¿no? Como si estuviera aquí y empecé a platicar con ella. Entonces mi guía me dijo, no puedes platicar con ella porque la estás distrayendo. Entonces lo que tú puedes hacer es visualizarla dormida. Siempre que vayas a trabajar con ella, la vas a visualizar dormida. Entonces, pues así lo hago, ¿no? Normalmente así lo hago, visualizo a la persona dormida y trabajo con ella con los ojos cerrados. La persona a sanar puede defenderse espiritualmente.
Si no desea que hagas algo con ella, no podrás mantener su imagen y si lo logras, no puedes interferir en ella. Es decir, me ha tocado que hay gente que me pide, por ejemplo, trabaja con mi esposo, ¿no? Y pues cuando quiero trabajar con el esposo simplemente no se puede y le digo a la señora, no pude hacerlo. Y me dice, sí, es que ya le platiqué a él, le dije y me dijo que no está de acuerdo. Entonces, álmicamente, porque bueno, yo no lo puedo explicar de otra manera, álmicamente nosotros tenemos un contacto, pero si la persona te dice no, pues es no. Esta parte yo la entiendo porque, por ejemplo, si yo veo a una persona en la calle y llego y la toco, pues me va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Si ni me conoce. Entonces es algo parecido. Aquí nosotros tenemos que tener el permiso de la persona para poder trabajar con ella, para poder tener este contacto con ella en estos niveles. Y por otro lado, tienes a tu alcance todo lo que necesitas para ayudarla. Sustancias, o sea, yo particularmente yo no sé de hierbas, ¿no? No las uso, pero sí puedo poner miel en la garganta, sí puedo, no sé, por ejemplo, si necesito vendar una pierna, un brazo, cuento con ello para poderla ayudar más. Entonces, todo está, toallas, agua, todo lo que se puedan imaginar para poder esta sanación, lo tenemos a nuestro alcance. Y por otro lado, al no seguir las leyes materiales, las sustancias son más maleables. Por ejemplo, cuando yo pongo una persona en agua caliente o en agua tibia, yo así lo establezco. Vas a estar en una hora en esta agua tibia, o 15 minutos, o el tiempo que sea necesario. Aquí en este mundo, nosotros si metemos a una persona en agua tibia, al ratito ya está helada. Pero en este tipo de sanación podemos mantener el agua tibia. Y yo les mencionaba la persona que tenía la boca chueca porque a mí sí me impresionó también bastante. Ella tenía la boca demasiado ida, demasiado de lado. Y entonces, pues yo estuve investigando a qué se refería a este tipo de cosas y bueno, lo que tengo entendido es que el músculo se paraliza prácticamente, por eso se le llama parálisis facial. Entonces es un músculo que está endurecido y lo que hay que hacer es precisamente que se relaje para que se pueda mover de manera normal, ¿no? Y aquí, bueno, yo lo que utilicé muchas veces porque estuve trabajando con ella diario, como por 30 días, fue nada más meterla en agua. Estuve metiéndola en agua tibia todos los días, ¿no? Y eso es posible porque el agua se puede mantener tibia o caliente. Una gran desventaja es que yo buscaba aplicar las leyes naturales y materiales a un mundo que no es material. Esa era mi lógica es la de este mundo y pues a veces me cuesta trabajo romper ese esquema que tengo en este mundo para poder llegar a otros mundos, ¿no? Por eso es imprescindible abrir la mente y el corazón para poder practicar este tipo de sanación. Yo les sugiero meditar la letra hebrea Lamed para romper las barreras de la lógica racional que limita el acceso al mundo divino. Obviamente esto de la letra Lamed, obviamente las he aprendido con el maestro Albert Gosland. Yo lo que sé acerca de las letras hebreas y de los nombres de Dios, pues mi gran maestro ha sido el maestro Albert Gosland. Y bueno, aquí les quiero platicar un poco de mis experiencias como sanadoras. O sea, primero es el hallazgo, que fue en marzo de 2020, ya hace 5 años. Yo aquí, bueno, hablo de cómo fue que reinicié, porque yo había sido sanadora cuando fui joven, pero aquí reinicié a partir de una crisis muy fuerte que tuve, una crisis personal. Y yo ahí, al tener esta experiencia, me quedé con algunas sensaciones extrañas, me quedé con algunos síntomas, incluso un día amanecí con un ojo morado y yo decía, pero ¿cómo fue? Si pues nadie me golpeó, ni yo me golpeé, porque a veces dices, no, bueno, me pegué con algo en el pie pero el ojo morado estaba yo segura que nadie me había tocado, que
yo no me había golpeado. Y, y al ir con mi doctora acupunturista, pues ella me trató, me tuvo mucha paciencia, pero también me alentó muchísimo a que volviera a realizar las sanaciones que yo hice de joven y que me había yo negado a volver a hacer, ¿no? Entonces, pues me decidí a volver a hacer la sanación a distancia, pero fue a través de una de mis hermanas que me llamó y me pidió ayuda porque tenía un fuerte dolor en el estómago. Yo no sabía qué hacer, pero mi hija me animó a hacerlo y fue entonces que me di cuenta que funcionaba, ¿no? En aquella época, pues recordemos que fue una época muy difícil para todos, para todo el mundo, pero pues me atreví a hacerlo y regresé a hacer la sanación. Pues obviamente había muchas personas que lo necesitaban, pude ayudar a algunas personas, porque obviamente pues la gente dice, no, ¿cómo es posible que esto sea, no? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y bueno, yo creo que se vale dudar, porque yo misma lo dudé. O sea, yo les recuerdo que yo vengo de ser divulgadora de la ciencia, estuve en CONACYT haciendo divulgación de la ciencia, y obviamente que todo este tipo de fenómenos iba en contra de lo que yo había estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no? De lo que yo había estado pregonando durante mucho tiempo. Después me dediqué a la enseñanza de las matemáticas, y solamente de las matemáticas, pero no tenían que ver nada con la parte espiritual y de sanación que terminé haciendo, ¿no? Entonces, yo ya les había dicho, en la sanación a distancia fue un hallazgo total y no aprendido. Por eso tuve que investigar, y una de las cosas que yo ya estaba haciendo era estudiar la cábala. En aquella época yo estaba estudiando la cábala. Y digo, ya tenía un rato, no fue algo así que se diera de la noche a la mañana, pero yo ya la estaba estudiando y me di cuenta de que meditando lograba hacer una conexión con una energía que me guiaba en el proceso de sanación. Y yo pues dije, bueno, pues esto pues obviamente me pareció muy raro, pero en la Cábala hay un concepto que se llama Ein-Sof, que es el infinito, o sea, es el todo, y es a partir de lo que surge todo, ¿no? Y bueno, yo asumo que es ese todo el que me enseña cómo sanar, porque me iban dando guías, o sea, me iban diciendo qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, me decían, toca también, o sea, por ejemplo, hay un dolor de cabeza y me decían, toca cabeza o haz conexión, esto de la conexión corazón y cerebro también fue algo que me dijeron al hacer conexiones con una persona, que era necesario que pudiera poner en coherencia su corazón con su cerebro. Y entendí que hay veces o muchas veces que las personas, por un lado dicen que desean sanar, pero por otro lado no quieren sanar. Y eso lo habla muy bien Enrique Corbera cuando habla acerca de los beneficios secundarios, ¿no? Todos tenemos beneficios secundarios, no todos. Algunas personas tienen beneficios secundarios al estar enfermos. Por ejemplo, hay madres que no quieren sanar porque la manera de tener a sus hijos cerca de ellas y que las estén atendiendo es estando enfermas. O hay personas que no quieren regresar a trabajar y entonces es mejor mantenerse enfermas. Entonces, sí hay beneficios secundarios de una enfermedad y por eso muchas veces hay una incoherencia entre corazón y cerebro. Entonces yo me di cuenta que había una guía que me iba diciendo qué hacer en algunos casos, no siempre, porque a veces, bueno, lo mismo que yo estudiaba, pues ya me decía, o ya tenía yo idea de qué hacer, pero a veces sí me decían, haz esto, haz aquello, checa esto, y así fue como lo fui haciendo, ¿no? Obviamente la meditación cabalística, ya les decía, fue muy, muy importante en este proceso. Y en esas meditaciones tuve muchas experiencias interesantes, o tengo muchas experiencias interesantes, porque cuando uno medita puede ir a otros mundos, y en esos mundos
la belleza es distinta, la belleza de esos mundos es distinta, pero también en esos mundos tiene uno una conexión y una comunicación con cosas que no las tiene en este mundo. Entonces, por ejemplo, yo llegué a sentirme precisamente en esos mundos, me llegué a sentir como una sombra. Hagan de cuenta que cuando me caí, no me sentí precisamente como en 3 dimensiones, sino sentí que caí como si fuera yo precisamente una sombra en las piedras, en esos mundos, o sea, meditando, ¿no? La meditación cabalística es distinta de otras meditaciones. Yo pienso que cualquier meditación nos puede llevar a procesos alterados de conciencia, pero particularmente yo recomiendo la meditación cabalística porque tiene una protección, hay una protección, podemos meditar, podemos tener contacto con distintas energías, pero siempre vamos a estar protegidas. Yo al principio no sabía qué hacer con esa energía que quitaba. Yo decía, bueno, si una persona tiene dolor, yo le quito la energía y me voy a quedar adolorida, pues obviamente no, ¿verdad? O sea, perdónenme, pero masoquista no soy y no me voy a quedar con el dolor de nadie. Entonces, yo empecé a visualizar ángeles para poder entregar esa energía que no quería yo, que no quiero que se quede en mi casa, que se quede en mi lugar de trabajo, ¿no? En Reiki me enseñaron a abrir ventanas astrales, con los peligros, me explicaron los peligros que esto conlleva y así que definí no abrir ventanas astrales y trabajar directamente con energías espirituales como son los ángeles. Una de las experiencias más fuertes que me tocó es que una de las personas con las que empecé a trabajar se puso a hablar en otra lengua. Fue muy, muy difícil y me asusté muchísimo, lo confieso. Yo cuando trabajé con la señora, le hice su proceso de sanación y demás. Cuando terminé, yo le dije a la señora, ya terminé, ¿está usted bien? Y empezó a hablar otra lengua. Yo me asusté mucho, no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue decir, Dios está aquí, y me niego a lo contrario, Dios está aquí y me niego a lo contrario. Después de decir varias veces esto, yo le pregunté a la señora, Dios está aquí. Le dije a la señora, Dios está aquí, ¿usted lo ve? Me dice, no, maestra, no lo veo, pero lo siento. Y siguió hablando en otra lengua. Entonces, yo dejé que ella siguiera hablando, estuvo hablando, no sé cuánto tiempo, les mentiría si les dijera cuánto tiempo, porque estaba tan asustada que no supe cuánto tiempo. Y, y hasta que ella terminó de hablar, yo ya volví a conectar con ella, le dije, señora, ¿está usted bien? Me dijo, sí, maestra, estoy muy bien, muchas gracias. Y pues yo le platiqué esto a mi hermana porque yo estaba asustada, les juro que estaba yo muy asustada. Y me dijo que en Corintios 14 se habla acerca de hablar de otras lenguas. O sea, me refiero a la Biblia, ¿no? En Corintios 14. El hablar en lenguas. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, esto yo lo copié tal cual porque les digo, o sea, yo he vivido determinado tipo de experiencias y lo que he tratado es de entender ese tipo de experiencias, ¿no? Porque si yo hubiera salido y hubiera conocido este pasaje de la Biblia, pues a lo mejor no me hubiera asustado tanto como ese día yo decía, ¿qué hice? O sea, no sabía qué había pasado. Y luego pues tuve una experiencia bien interesante porque fue mi primera cirugía y a mí también me impresioné muchísimo porque yo le hablé a mi primo, él me dijo que estaba mal de un riñón y hagan de cuenta que ahí
mis guías me orientaron, me dijeron que quitara el riñón, me dieron uno, me entregaron uno, lo metí, y fue todo. Ni siquiera les puedo platicar así cosas que yo hubiera cosido, nada, no, no, no. Simplemente me dijeron que quitara lo que había, o sea, lo quité, me dieron un nuevo riñón, lo metí y ellos se encargaron de todo. Digo, hablo de ellos porque obviamente, pues, mi participación es muy, muy limitada, y sobre todo en aquellos momentos era muy limitada, y yo seguía indicaciones, las sigo siguiendo, pero ahora tengo como más ideas de qué ir haciendo cuando se me presenta un caso, ¿no? Uno de los otros de las situaciones que me impresionó mucho es cuando una persona me llamó y me dijo, creo que me va a dar un paro cardíaco, me siento muy, muy mal. Ella estaba hospitalizada, y en cuanto hice conexión con ella, sentí así como esos globos salchicha que se van inflando, 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 así sentí su corazón, y fue hasta que dejé que se inflara todo lo que era necesario, y otra vez fue como que si fuera regresando a un tamaño normal, así, y ya fue que le hablé con ella y me dijo que se sentía mucho mejor. Eh, esta experiencia fue para mí interesante, muy interesante, porque pues actualmente muchas personas pueden tener su celular en el hospital y pueden tener un poco más de contacto conmigo, y ese contacto conmigo me ayuda muchísimo porque pues la persona está, digamos, bajo la tranquilidad de que está siendo atendida en este mundo, está siendo atendida físicamente, pero a la vez puedo ayudarla en esos momentos donde ella se siente bastante alterada, ¿no? El corazón en general, pues me ha traído como muchas experiencias, porque es un órgano que tiene como mucha importancia, y por lo tanto las sensaciones que he tenido con él han sido variadas. No solamente como globo que va a reventar, sino también he sentido las pulsaciones así tan armónicas, o sea, así un corazón que tiene unos latidos cardíacos hermosos, porque son obviamente armoniosos, un ritmo muy, muy bonito, pero también he sentido ese corazón donde brinca, donde de repente hay una arritmia fuerte, y ha sido muy interesante, pero también he tenido ese corazón que está con mucho miedo, como si fuera una gelatina que está temblando, ¿no? Cuando una persona está en una situación bastante difícil de salud, puede sentir demasiado miedo, y eso se puede sentir en su corazón. Y bueno, sí, es una experiencia bien interesante. Ojalá más personas pudieran tener este tipo de experiencias. Y bueno, obviamente de las cosas que me enseñaron a hacer fue a limpiar la sangre, fortalecer el músculo cardíaco. Y una de las cosas que más agradezco es esta burbuja de aire, porque la crisis en aquellos años, 2020, eran tan fuertes que mucha gente ya no tenía concentradores de oxígeno ni tanques de oxígeno. Entonces, pues yo teniendo un familiar enfermo, pues obviamente pensé cómo le puedo conectar, porque yo ya les dije cómo es arriba es abajo. Entonces, obviamente yo podía conectarla a un tanque de oxígeno virtual, pero lo podía hacer. Pero cuando yo pedí hacer esta conexión, me dijeron, no, no es necesario un tanque de oxígeno, y me dieron una burbuja de aire. Entonces, hagan de cuenta que es así como una cápsula donde meto a la persona, y allí estaba el aire que requería. Esto también lo pude yo verificar porque una persona que estaba hospitalizada estaba hospitalizada, pero tenía su celular. Entonces, yo le decía que le iba a meter en su burbuja de aire, y ella me decía y veía cómo rápidamente ella pudo dejar el oxígeno que le ponían físicamente. Y ella me iba comentando los cambios
a través de lo que yo iba haciendo la burbuja diaria. Es más, estaba tan emocionada que me dijo, no, yo ya me quiero ir a mi casa, no, ya me voy a mi casa. Ya le dije, no, espérate, vamos con calma, no vamos a poner en riesgo tu vida, no vamos a poner en riesgo tu seguridad, y nos vamos a ir con calma. Tú vas a hacer lo que los doctores te digan, y si los doctores te dicen que te llevas un tanque a tu casa, te lo llevas, por favor, o sea, no vayas a poner en ningún momento en riesgo tu vida. Sí, sí, sin problema, pero sí, gracias a Dios, terminamos muy rápido, o sea, fue una sanación muy rápida, y no la mandaron con tanque de oxígeno a su casa, se pudo ir tranquilamente sin nada, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que decía, ya méteme en mi burbuja de aire, ya quiero que metas en mi burbuja de aire, ¿no? Entonces, y esta burbuja de aire tenía un sistema antigravedad. Los pacientes con los que yo tuve contacto me decían que tenían mucho dolor en la espalda porque estaban mucho tiempo boca arriba. Entonces, lo que yo hacía era meterlos en la burbuja de aire y con un sistema antigravedad para que ellos pudieran descansar su espalda, y a veces los volteaba un poco de posición para que pudieran descansar. Esta burbuja de aire fue todo un caso cuando la utilicé con un señor que estaba trabajando en Estados Unidos, que se fue a trabajar ahí a la pizca, y él tenía que estar me dijo, estoy a 40 grados bajo el sol y siento que me asfixio. Entonces le digo, pues toma agua. Pues estoy tomando agua, si no, no te pidiera yo ayuda, ¿no? Entonces, le dije, es que yo no puedo cambiar, o sea, ¿eres consciente que yo no puedo cambiarte las condiciones climáticas? Me dijo, sí, pero ayúdame, ¿no? Por favor, ayúdame. Entonces dije, lo voy a meter en la burbuja de aire, lo voy a meter en la burbuja de aire y le voy a poner una temperatura adecuada. No puedo cambiar el ambiente en el que está, pero el ambiente donde él se encuentra así, se me ocurrió, ¿no? Entonces lo hice, y yo sí le dije a él, le digo, mira, yo te voy a ayudar, pero con la condición que tú también me ayudes a mí, y me vas a decir qué es lo que sientes, cómo te sientes. Y me dijo, sí, me siento mucho mejor, ya puedo trabajar. Entonces, yo me doy cuenta de que aquí tenemos pues algo muy, muy interesante, y no solamente muy interesante, sino que además algo que realmente nos puede servir en situaciones muy, muy, muy complicadas y muy difíciles, ¿no? Que si bien es cierto es que estamos apenas tentando el agua y tocando el agua, también es cierto que estas cosas son reales y que las podemos utilizar en diferentes situaciones. Y bueno, aquí les voy a decir algunas lecciones que aprendí con la experiencia y que son las que yo les enseño a mis alumnos para que puedan hacer este tipo de sanación. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es no tocar mi cuerpo mientras estoy en conexión. Hagan de cuenta que si mis manos fueran como un cable eléctrico, un cable metálico, ya ven que el metal lo que hace es permite la circulación de la energía. Entonces, lo que nosotros cuando estamos trabajando con una persona, nada más es tocar a la persona, trabajar con la persona y no tocarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, estamos trabajando con ella, solo con ella, no hay conexión entre ella y nosotros. Por otro lado, esto me ha permitido también quitar el dolor sin quedármelo yo, porque yo les comento que cuando era yo joven, pues yo podía quitar el dolor, pero luego me quedaba, y entonces yo decía, no, pues así no tiene chiste, ¿no? O sea, yo no quiero quedarme con el dolor de nadie. Pero a partir de que empecé a hacer esto, aprendí a que el dolor, pues a manejar el dolor y que no se me quede a mí, no se me quede a mí. Y una de las cosas muy importantes, y se las comentaba yo en la clase pasada, es que a distancia también se puede sentir. Entonces, para esto yo he recurrido mucho a la biodescodificación. ¿Por qué? Porque yo ya la venía estudiando, la biodescodificación. Yo ya sabía que algunos síntomas, algunas molestias están relacionadas directamente con una cuestión emocional.
Entonces, cuando yo puedo, por ejemplo, trabajar con una mujer y siento un dolor en la mama, pues ya sé que esa señora está súper preocupada por sus hijos, y aunque sea un dolor de estómago, ese dolor de estómago viene de una preocupación que tiene por los hijos. O por ejemplo, hay veces hay un dolor de estómago también, pero hay un dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza. Entonces, no solamente siento el estómago de la persona dolorido, sino también la cabeza. Y ahí me está indicando que hay una desvalorización intelectual de la persona. Por eso les digo que a distancia uno puede sentir muchas cosas referidas de la persona, porque obviamente estamos trabajando con la persona, y lo que nos va a ayudar, pero muchísimo, muchísimo, va a ser precisamente la biodescodificación, porque pues ya han sido varias personas que han dedicado su tiempo y su trabajo a hacer este tipo de manuales de biodescodificación, que son muy importantes. Entonces, por otro lado, el tiempo no es un problema. Nosotros podemos trabajar con una persona que tuvo un evento antes de que de que llegara con nosotros, obviamente todos los eventos son antes de que lleguen por nosotros, pero me refiero a que no sea muy reciente, un evento que sea muchísimo tiempo atrás, incluso en su gestación, cuando estaba como feto, cuando estaba en el vientre materno, y podemos trabajar con ello como si estuviera ahí dentro del vientre materno. Esto ya se los había platicado, no los distraigas, tráelos dormidos. O sea, yo trabajo con la persona dormida, siempre dormida, para no distraerla. Porque la persona puede estar haciendo diferentes cosas y con traerla dormida yo puedo trabajar a la hora que quiera. O sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, nada más yo la visualizo dormida y puedo trabajar. Les digo, hay múltiples formas de actuar. Entonces, pues acá lo que tenemos que hacer nada más es abrirnos a que hay múltiples formas de actuar y muchas formas de hacer sanación, ¿no? Transmutar la energía, sí, ya les platicaba yo de este tipo de personas que se va a trabajar a Estados Unidos, que la verdad es que tienen jornadas muy, muy largas, y más de lo largas, extenuantes, porque es un trabajo que es demasiado cansado. O sea, muchos de ellos trabajan en cuclillas o hincados, y de una manera pues que tiene que ser rápida, porque si no, no son eficientes y no los contratan, ¿verdad? Entonces ellos terminan con mucho dolor y al otro día tienen que levantarse para ir a trabajar con mucho dolor. Entonces, yo ahí decía, bueno, quito la energía, pero voy a dejar a la persona sin energía y mañana se tiene que ir a trabajar. No muchas veces dice uno, bueno, le quito la energía, que se quede en camita y que se quede durmiendo en cama, pero no siempre es posible hacer esto. Y hay gente que tiene mucho, mucho dolor, me dice, por favor, ya no aguanto, no me puedo ni parar al baño, por favor, ayúdame. Y entonces, en esos casos, pues hay que ayudar y hay que transmutar la energía. Es decir, hay que quitar energía de dolor y meter energía para que la persona siga trabajando, ¿no? Porque sí son situaciones un poco complicadas. Ya les comentaba yo acerca de las emociones del corazón, que les digo yo es una de las vivencias más interesantes que he tenido en esto, es cómo sentir un corazón con miedo, un corazón que trabaja armónicamente, un corazón que tiene arritmia, y bueno, la satisfacción de poder ayudar a la gente en diferentes momentos, ¿no? Pues en general esas son las recomendaciones que hago para trabajar lo que es la sanación a distancia, la sanación cuántica. Y también, por otro lado, pues les quiero reiterar que jamás podamos hacer un diagnóstico. O sea, los médicos son los únicos que pueden hacer diagnóstico. Nosotros jamás vamos a hacer un diagnóstico. Lo único que podemos saber
es, por ejemplo, si hay una afección en pulmón, pero no puedo decir, ay, tiene tal nombre tu padecimiento, ¿no? El nombre lo ponen los médicos y lo van a seguir poniendo ellos. Nosotros lo único que sabemos es que vamos a trabajar con, con pulmones o con estómago, con el órgano dañado. Lo que vamos a hacer es quitar la energía que está dañando y vamos a meter la energía de las letras hebreas. Y recordemos que muchas de los conflictos más fuertes que vienen en una situación de enfermedad viene a través de que la persona le dicen el diagnóstico. O sea, a la persona le hablan de ciertas enfermedades y enseguida se asustan. Ustedes saben cuáles enfermedades son esas, ¿no? Que te dicen, tienes tal cosa y enseguida piensas, pues me voy a morir, ¿no? Y lo digo por experiencia, porque a mí también me han dado diagnósticos y yo he pensado, me voy a morir. Pero no, miren, aquí sigo. A pesar de todo, aquí sigo con ustedes. Y, y bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Nosotros jamás vamos a hacer un diagnóstico. Y si el médico o la persona viene y nos dice, bueno, el médico me dijo que tenía tal o cual enfermedad, bueno, podemos ayudar más fácilmente. Cuando ya está diagnosticado y cuando ya hay un estudio de que, bueno, está la persona enferma de la vesícula biliar y demás, pues nos ayuda mucho porque vamos directamente a la vesícula biliar o vamos directamente al órgano que nos están diciendo, ¿no? Entonces, esos diagnósticos que hacen los médicos sí nos sirven a nosotros, pero nosotros no podemos hacer un diagnóstico, obviamente. Para nosotros, nuestro medicamento es precisamente la meditación, la energía que estamos enviando, y por lo tanto, para nosotros no es relevante si la persona tiene, por ejemplo, una presión alta o baja. Nosotros vamos a fortalecer el corazón y al fortalecer el corazón, él va a trabajar de la manera adecuada. Otra de las experiencias muy interesantes y que también aprendí en biodescodificación es que los niños pequeños, muchos de las enfermedades que traen es un reflejo de la salud de la madre. ¿Por qué? Porque el niño no se separa inmediatamente de la madre, aunque haya nacido ya, que ya esté el bebé y la mamá, él se siente todavía parte de la madre. Entonces, muchas de las enfermedades que va a tener van a tener que ver con la madre. Por eso yo cuando trabajo con un niño pequeño, trabajo con ambos. Trabajo con mamá y trabajo con el niño. Eso es lo que me da la posibilidad de poder sanar. Incluso con la madre voy a sentir más cosas que con el niño, porque con el niño pues puede ser que él sienta como un reflejo lo que está pasando con mamá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo de un niño que tuvo vómito porque sus papás estuvieron discutiendo una noche antes. Entonces, al platicar con la mamá, sentí dolor en pies, mucho escalofrío en el estómago, o sea, la mamá estaba de alguna manera incidiendo en este vómito que sentía el pequeño, ¿no? Otra de las cosas que aprendí y me gusta muchísimo es la conexión de órganos. Por ejemplo, estuve trabajando con una señora que tenía un problema de estómago y era así como muy fuerte su dolor de estómago, muy, muy fuerte. Y una de las cuestiones que tenía este estómago que estaba desconectado energéticamente de todos los demás órganos. Entonces, a veces lo único que requiere el órgano es hacer una conexión del corazón, del órgano, con los principales órganos. Por ejemplo, podemos conectar estómago con corazón, con cerebro, con pulmones, con el hígado. Y esta conexión es muy sencilla porque hagan de cuenta que en la mano, cuando estoy haciendo una conexión con una persona, se van a sentir ciertos latidos. Entonces, ¿cómo sé yo que la conexión la estoy haciendo correctamente? Porque los latidos que tengo en una mano, en la mano que está tocando el corazón, las siento iguales en el corazón. Entonces ahí yo estoy viendo cómo la persona, o más bien cómo yo estoy haciendo esa conexión entre órganos. Y a veces es muy, muy, muy importante hacer esta conexión. Es como si
el estómago se hubiera desconectado o no quisiera trabajar en armonía con los otros. Entonces, pues sí les sugiero esta conexión de órganos. El efecto imán, porque les decía yo, a veces es como quitar la energía y sentir cómo regresa. Quitarla y sentir cómo regresa. Es como la misma energía de la persona, nada más es que pasa por tus manos y regresa, y de esa manera la estás transmutando. O sea, también eso es un fenómeno muy interesante en este tipo de sanación. Para estabilizar el ritmo cardíaco, cuando sentimos esa disonancia en los latidos, pues a veces basta con mantener el corazón en las manos un rato, a que tengan su ritmo. Puede llevar un ratito ahí, pero van a sentir la diferencia. La misma gente dice, me siento muchísimo más tranquila. No sé, tener un contacto directo con las personas que ahora lo permiten los teléfonos es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablo de un latido que sentí muy rápido y luego un movimiento muy fuerte, como un remolino en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Y trabajé con esta persona también, ¿no? A veces trabajo hasta 10 días seguidos con alguna persona. Cuando la persona está muy inestable y demás, trabajo 10 días. 10 días me funciona bastante bien. A excepción de algunos casos muy, muy duros, pues que trabajo 30 días, pero son los menos, ¿eh? Y bueno, el manejo de energías, pues o sea, ya les digo, o sea, hay que sentirla, hay que colocarla, y esa energía que podemos pensar, ¿se va a quedar en mi casa? No, no la voy a quedar en mi casa, va a haber ángeles que nos ayuden a eliminarla y demás, ¿no? La limpieza de la sangre, yo hago limpieza de la sangre porque, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, pues hay que limpiar la sangre. Las personas que tienen anemia, pues hay que trabajar con la sangre. Y no sé, las personas que tienen presión baja o alta, hay que trabajar con la sangre. Entonces, yo tengo entendido, mediante el estudio de la Cábala, que la sangre es una interfase entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Es decir, nosotros perdemos la sangre y se acaba la vida. Se acaba la vida. Y la Cábala dice que en la sangre guardamos mucha información de todas las experiencias que tenemos en nuestra vida. Entonces, obviamente, la limpieza de la sangre no la hago yo. No la voy a hacer yo, no puedo hacerla. Lo único que hago es como hacer una conexión entre el corazón de la persona y el mundo de arriba para que limpien esa sangre. Porque bueno, pues sí, sabemos nosotros que pues comemos mal, ¿no? A veces comemos demasiada grasa, a veces pues obviamente nuestras emociones se ven reflejadas en todo nuestro cuerpo. A veces estamos muy enojados, nos enojamos a cada rato. Entonces yo hago una limpieza de la sangre muy profunda porque obviamente hay que limpiar médula ósea, que es donde se genera la sangre, donde se producen las células sanguíneas. Hay que trabajar el sistema óseo, hay que limpiar el hígado y y solicitar una limpieza de la sangre, que les digo, no la podemos hacer nosotros, ¿no? Y bueno, yo de las preguntas que más me tuve es por qué las manos podían sanar. Yo decía, bueno, ¿es una cuestión que es mía o es de todo mundo, no? Y, y bueno, de las cosas que explica la Cábala es que nuestras manos están constituidas como un mapa. En ese mapa está la energía universal. No sé si han observado que en muchos lugares, en muchas iglesias, van pasando las personas y el sacerdote o la persona que tiene un cierto poder dentro de esas iglesias les pone la mano precisamente en la cabeza. Eso es un acto que se hace con mucha frecuencia, y es que el tocar en sí, el tocar es un acto sanador. Tenemos en las manos una energía que ya está ahí, que ya es interesante. Claro, y yo esto también explicaría que así como unos desarrollamos más habilidad para la enseñanza, otros la desarrollan para
cortar el cabello, otras personas las desarrollan para hacer comida, otras personas desarrollan más sus habilidades para administrar un negocio, etcétera. Obviamente yo pienso que igual se da con esto, ¿no? Nosotros todos tenemos un poder sanador en las manos, pero pues depende a lo que nos queremos dedicar, que vamos a desarrollar o no ese poder de sanación. Ya en algún momento les platicaba el doctor Manuel, no me acuerdo su apellido y no les quiero decir una mentira, pero él explicaba que hicieron investigación acerca de las personas que somos sanadoras, las personas que nos dedicamos a esto y que de alguna manera nosotros emanamos una energía más fuerte, ¿no? Que nuestra energía se hace más fuerte. Y sí hay algunas personas que me dicen, ay, sentí algo raro cuando hago este tipo, algunos tipos de movimientos para hacer sus sanaciones, ¿no? Ahora, en este mismo video yo quiero hablarles acerca de la sanación que podemos tener con nuestras manos. Porque esto también es algo genial. O sea, yo he estado con diferentes personas haciendo sanación y a veces mis dedos brincan. Mis dedos brincan y empieza a brincar uno, pero mucho, 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 mucho. Y precisamente por eso retomé esta información que lo enseñan varios maestros, ¿eh? No crean que nada más uno. Y le damos significado a cada uno de los dedos, ¿no? Por ejemplo, el dedo, el pulgar es un dedo que indica preocupación, el que sigue miedo, el dedo del medio es enojo, rabia, ira, el índice tristeza y el meñique esfuerzo no recibido. Es esa sensación de que yo he hecho mucho por los demás y no tengo ninguna retribución, de nada sirve lo que yo hice, es un desaliento total este dedo, ¿no? Y un desaliento todavía más grande si es en el centro de la mano. Entonces, yo el que más sentía, el que más he sentido, bueno, he sentido todos, pero el que me impresionó mucho fue el dedo cuarto, el que está al lado del pulgar. Ese es ay, ahorita no me acuerdo del nombre de los dedos, pero bueno, ese dedo. Y ese me brincaba, pero tremendamente, así, tremendamente. Entonces, yo le dije a la persona, a la familiar de la persona enferma, le digo, me brinca mucho este dedo del miedo, o sea, me dice que su familiar tiene mucho miedo. Y me dice, yo estoy con él, y le está brincando exactamente el mismo dedo. O sea, así dice, y era algo que ya estaba observando cómo estaba brincando ese dedo. Le digo, pues ese dedo me está indicando que él tiene mucho miedo. Y y bueno, este tipo de sensaciones son un poco, pues a veces no es como muy claro que la persona las pueda hablar, porque muchas veces se niegan. Es decir, tenemos una serie de prejuicios, una serie de formas. O sea, por ejemplo, y me van a perdonar las mujeres que estuvieran felicitando el Día de la Mujer, porque obviamente soy mujer y estoy de acuerdo que tengamos un reconocimiento a la mujer. Pero dice, la mujer valerosa, la mujer armoniosa, la mujer amable, sensible, y entonces ya nos están diciendo lo que tenemos que ser como mujeres. Entonces, si yo dejo de ser armoniosa, si yo dejo de ser amable, ya no soy mujer. Y muchas veces tenemos este tipo de prejuicios respecto de algunas cosas. Por ejemplo, muchas veces no aceptamos que estamos enojados con mamá. Entonces, yo el otro día le dije a una persona, ¿tú tienes un problema fuerte con mamá? No, me dijo, no, mi mamita, que no sé qué. O sea, una señora de 50 años que, ay, mi mamita, que no sé qué, que no sé qué tanto, que yo adoro a mi mamá y todo. No, obviamente que tiene un conflicto fuertísimo con la mamá, me lo está diciendo cuando se expresa de esa manera de ella, ¿no? Entonces, pues hay
hay cosas que obviamente hay que aprender aparte de la sanación cuántica porque, pues sí, digamos que si se me da un poco o mucho hacer este tipo de sanación, también tiene que ver con la formación que he tenido en otros aspectos, ¿no? Y aquí en el libro de técnicas de sanación cuántica, pues hablo acerca de los dedos, ¿no? De cada uno de los significados que puede tener, el dedo meñique, el dedo anular, aquí están los nombres, ya ven, aquí los tengo. El dedo anular, el dedo medio, el dedo índice y el dedo pulgar, ¿no? Y bueno, ya después hablo acerca del poder de las letras hebreas, de las cuales ya tenemos un video grabado y si gustan verlo, pues está en este mismo canal. Les agradezco mucho su atención y si quieren hacer un comentario, llamarnos y demás, el número telefónico es 55 41 78 00 96. Pueden mandar un WhatsApp. Agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día.